Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Usted está linda. Bueno, Usted está sí, linda. sí. Olvídese. Estoy linda. Sí. Gracias, don Julio. ¿Cómo está usted? Y con usted saludando a toda esa comunidad educativa, docente, administrativo, amigos, seguidores de este espacio que cada día se conectan para informarse y tener opinión. Sí, Justamente en que el día de todos hoy. todos los días me equivoco, o no que me equivoco, sino que dejo de mencionar una gran franja de personas que se conectan al programa que no son docentes, que entonces me lo reclaman luego cuando me ven en la Sí, calle y me dicen, usted nada más dice los docentes, pero yo no soy docente y yo lo veo todos los días. Y eso es así es, debido don Julio. a la presentación. Entonces hay que saludarlo a esos Sí, que sí. no son docentes y que se conectan con Sí, nosotros aquí como en Hablan los Educadores. claro, porque el aspecto educativo, gracias a Dios, y qué bueno es que es de interés a nivel nacional e Sí, internacional. O sea, a la gente le interesa qué está pasando. Aquí hace un tiempo, desde el plan decenal para acá, todo el mundo opina de educación y todo el mundo dice, ahí y sí, después del 4%, todo el mundo exacto. quiere opinar de educación, saber en qué se invierte, saber qué se hace, lleva todo lo que es el tema educativo. Y justamente en este día, don Julio, en que, No, perdón, maestra, y que el tema educativo es transversal, porque, bueno, yo no soy docente, pero mi hijo está en la escuela, por ejemplo, o exacto, mi nieto, o mi sobrino, o sea que de alguna manera u otra tengo sí, algún sí. tipo de De una conexión. manera u otra, usted está ligado al sistema educativo. Así Y es lo es. que va a ocurrir en el día de hoy. Las personas que posiblemente no se han conectado se va a conectar más tarde, quien era una maestra y hoy viene aquí y nos va a acompañar más que maestra como madre de una joven que estudia justamente en los Estados Unidos para ver un poquito esas comparaciones de educación. Pero Julio, hoy no podemos dejar pasar que el país está de duelo. Así es. Y eso es fruto también de la educación, don Julio, porque está la educación de la formación de familia, la formación que tienen las organizaciones sobre los ciudadanos de un país, porque todo incide para uno formarse. La familia no forma sola, forma desde un joven que se integra a un club, que se integra a la iglesia, que hace vida de iglesia, que se integra hasta un juego de pelota. Ahí está la formación de un joven. Por eso, la familia no puede sola, es con la comunidad que educa. Cientos de madres y padres salen y dejan los niños y llegan al mediodía y quien están atentos es la persona del callejón, el del edificio, el del barrio. O sea, está ahí en esa convivencia y ahí se va formando. Toda persona, todo ciudadano tiene alguien a quien sigue, tiene un líder. A veces los padres, a veces un familiar, a veces uno de la sociedad artística, de cualquier área que sea, deportiva, pero esa es la idea de tener un líder. Y por eso, en este día que estamos triste porque ha ocurrido algo muy duro para el país que nos colocó ayer. Yo me di cuenta que no pasaron media hora cuando ya estábamos en noticias internacionales. Y eso, de una manera u otra, nos afecta como persona porque todos somos dominicanos. Afecta también otras áreas, otros renglones, pero de hecho siempre vuelve el cuestionario. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Cómo se educó? Fíjense que uno rápido va, ¿dónde estudió? Y uno busca esos referentes de dónde estudió, dónde vivió, con quiénes se juntó, qué estaba pasando, porque yo he dicho muchas veces en este programa, Julio, y por eso me niego a decir cuando dicen que sobran maestros, que sobran docentes, nunca sobrarán, porque no nos podemos quedar con la educación. Aquí últimamente, en los últimos años en todo el mundo, hay una tendencia a la educación del cuerpo, solo a la educación física, a cómo me veo, todo esto, pero hay que atender los sentimientos, hay que atender las emociones, hay que atender de cuando en un aula o en su casa hay un joven o un niño que salta bastante, que uno dice, ese niño se inquieto, ese niño no se sienta, pero hay otro niño que no habla. O sea, todo tiene un porqué. Por eso hoy yo quise que nos acompañara la psicóloga clínica
psicóloga sistémica, pero una persona de iglesia, una educadora, una persona sobre todo que pone su servicio, pone su profesión, su formación, su vida, la ha colocado al servicio de quienes la necesitan, sobre todo en ese aspecto emocional, de salud mental, de relaciones de familia, de convivencia. Tenemos que, yo tengo un lema, don Julio, usted sabe que yo somos parte, y doña Eduvige también, de una asociación de familia que tenemos 22 años, y yo digo en la familia, métase en la vida de los otros, hay que meterse en la vida de los estudiantes como maestra, de los sobrinos, de los nietos, de los hijos, no lo podemos dejar de que no, porque él hacía así, no, 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 hay que siempre estar atento en la vida de las personas, sobre todo de los familiares y de los demás. Por eso quiero hoy que Eduviges nos acompañe justamente habíamos partido un poco de aquel joven que hoy se llama asesino, porque mató más de 20 personas, y queríamos parar ahí, pero justamente un hecho tan duro no ocurrió en el día de ayer. Así que, Eduviges, yo la voy a dejar a usted como experta. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando en la cabeza de las personas? Cuando un adulto llega ahí, ¿qué pasó cuando niño, Eduviges? Bienvenida a este espacio, Despertando al Magisterio. Más tarde se va a integrar Fiordalisa como madre, pero Eduviges, don Julio y yo hoy nos place que usted esté aquí justamente en esta ocasión frente a esta pantalla. El espacio es suyo, Eduviges, para que usted nos diga cómo es que tenemos que seguir tratando con nuestros niños, adolescentes y jóvenes para tener ese adulto sano. Se nos fue de la pantalla, don Julio. Salió, precisamente salió de pantalla. Pero vamos a ver, porque sí. Y no solamente el hecho de aquí, como usted ha hablado, sino que queremos que nos hable un poco y nos analice un poco la personalidad de ese joven que en Estados Unidos asesinó a esa gran cantidad de personas, especialmente de niños y niñas. Y que también yo le comentaba a usted que me preocupaba que dentro de todos los muertos que mencionaban, por ejemplo, en ese momento decían 21. Y entonces él también también claro, falleció en el él también murió y es una persona. Pero no veo que ningún medio lo suma a él como también uno de los muertos, ¿verdad? Y hay que ver también, como usted lo decía, hay que ver cómo fue la vida de ese joven también. Si también ese joven, digo yo, pregunto a la experta, si no también tuvo sus victimarios de cada uno de sus sentimientos durante toda su vida, y que eso lo que hizo fue que explotó. Yo no quiero, no es justificando lo que estoy, sino quiero ir también al joven. Las causas, las raíces. Las raíces del problema, porque todo el mundo está analizando solamente las consecuencias. Nadie ha dicho nada sobre las causas. Y vuelvo y repito que me extraña que cuando mencionan la cantidad de muertos, dicen 21. O sea que la vida de él... Julio, también a la hora de su muerte fue ignorado. Exacto, eso iba a decirle. Sí, que también a la hora de su muerte fue ignorado, fue rechazado y empezó, como yo le decía, estaba comentando, hay que buscar la raíz de lo que pasó. Y tal vez nosotros hablamos y dicen, pero yo son defensores de la cosa mal hecha. Y no es así. Lo que pasa es que nosotros como sistémicos, como cristianos, como psicólogos que somos y como educadores, debemos de irnos a la raíz y ver qué pasó en la vida de ese joven, qué sucedió. Entonces, ¿por qué él se fue al maternal? ¿Por qué se fue a su inicio? Solamente ahí debemos de nosotros empezar a analizar por qué se fue a su inicio. Esos fueron los recuerdos que nosotros, sea positivo o negativo, que sembremos en nuestros hijos, en nuestros estudiantes.
de 1 año a los 5 años. Eso queda marcado. Eso queda marcado en su cerebro, porque su cerebro, según ahora lo que estamos estudiando neurociencia y lo que no estamos estudiando, estamos investigando cómo funciona el cerebro. Si nosotros conocemos cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, vamos a tener una educación mejor en María Dominga. Y inicié así, no me presenté, le doy muy buenos días a todos. Sí, porque me introducí de una vez, porque el tema está muy interesante. Está muy interesante por la... Pero aproveche y puede saludar a don Julio y a toda esa persona que la están escuchando. Sí, entonces muy buenos días a todos, que el Señor me le bendiga siempre. Gracias por invitarme a este programa tan visto y tan oído. Le doy gracias también porque este tema me ha hecho mucho ruido y me he sentido como parte de una familia que también perdí en situaciones así de un joven con esa misma situación. Sí. Sí, don Julio, déjeme decirle a don Julio que Dubíges es parte de la familia que perdió de aquel charma que mató a la señora con sus 3 hijos. Justamente doña Dubíges era la tutora de una de las niñas, de Ángela, que vivió con ella por la misma situación, porque ya eso era una situación un poco crítica, pero doña Dubíges vive en carne propia esa horrible situación de aquel joven que mató de una manera similar a eso que pasó en Texas. Sí, entonces continúo diciéndole que estos jóvenes, hoy en día nosotros los perdonamos, porque fue un joven también criado sin un padre, tenía su padre, tenía su madre, pero no hubo esa tutoría, esa vigilancia. Vemos que en el periódico de este joven Salvador Ramos, que cometió este hecho, él venía tratando de tener la libertad para ir a comprar esa arma. Entonces, no había una tutoría porque estaba con una abuela de 66 años. Pero, ¿qué pasó? Como comentábamos, que la madre no es que lo abandonó, no es que la madre lo separó. La madre, por amor, lo deja con la abuela para que tenga una mejor crianza. Muchas veces decimos, no, porque esos niños son de padres muertos vivos. A veces los padres los separan por amor, pero lo que necesitamos es que si llega a nuestra escuela, conocemos su historia, brindarle a esos niños el cariño, el afecto, acogerlo, abrazarlo, vigilar, como yo siempre, eso aprendí mucho de María Dominga, que cuando uno llega al sitio, hace un recorrido visual, se da cuenta quién está con la mirada baja, con el semblante, porque eso se nota en el semblante, y de una vez ya se acerca a la persona que puede y ayudar. Llégate a esa persona, véame qué le pasa. ¿Se acuerda que siempre lo hacía así? Entonces, como maestro y como docente, porque María Dominga ha sido docente toda su vida, y ella siempre estaba en eso. Como docente, como orientadora, como psicóloga, nosotros desde que el niño va entrando, que siempre nosotros tenemos eso de que el orientador sea el que reciba el niño en la puerta, para ver cómo viene, para ver cómo se desenvuelve. Entonces ahí uno se acerca al curso y sigue vigilando a ese niño y podemos evitar muchas cosas. Pero no, cuando no hay seguimiento pasa toda esta cosa. Entonces, esto es una situación bien difícil y lo podemos traer hoy en día también como la violencia ha aumentado. Como la violencia... Oye, Dubíges, y no quiere decir que todas estas situaciones son solo de la escuela, no necesariamente. Ahora bien, yo que trabajé también en programas de niños en calle, en situación de calle, casi siempre que vemos esos niños que están en las esquinas, que están pidiendo y en el campo están cosechando con adultos,
primero salió de la escuela. Cuando el niño, por cualquier razón, la familia, o lo expulsan, o él sale de la escuela, entonces ya cuando sale de la escuela, pierde una parte de vínculo de su vida. O sea, ¿qué hace un niño que no está en la escuela todos los días? Entonces, pierde ese vínculo de la escuela. Entonces, en una segunda pérdida es el vínculo familiar, porque ahí es que coge el limpiabota o sale a vender cualquier chuchería a la calle. Entonces comienza a conocer lo que es la libertad de la calle y comienza ahí, entonces encuentra quién lo va a acoger. Ahí encuentra quién lo acoge, como fue el caso de ese joven aquí, cuando esa situación, y encuentra un grupo que ya tiene veteranía en la calle. Entonces ya hace de todo. Entonces acoge a ese niño y ya es muy difícil entonces volver a la tutoría y a la responsabilidad de la familia. Puede ser que vuelva a la familia, pero ya no será igual. O sea, ya la familia perdió la tutoría de esa hija o de ese hijo. Muy bien, déjeme preguntarle algo, como, y espero que los amigos televidentes, vuelvo y lo repito, no nos vean como los defensores. Yo pienso que cuando el muchacho está en la escuela, ¿verdad? Algún tipo de registro debe llevarse, debe quedar, que le sirva no solamente que esté ahí, sino para los docentes de los próximos cursos que le corresponda hacer, ver cuál es la personalidad de cada uno de esos muchachos. No solamente verlo en el aspecto académico, que es importante, sino también en la parte psicológica. Como tenemos algunos muchachos que ya Dominga lo dijo en la entrada, que son muy alegres, muy contentos, otros son tímidos, pero que rompen los parámetros de la normalidad. Entonces, ver cuál es el seguimiento que se le da, ese famoso registro anecdótico que decía que debe tener cada niño. Entonces, hay que ver cuál sería el registro de este joven para ir buscando las causas. Y hay que buscar las causas para evitar de que aparezca otros Salvador Ramos que pudieran estar en la misma situación. Y entonces con tiempo pudiera tomar algún tipo de precaución y en el camino también evitar de que surjan otros dándole ese seguimiento psicológico, que muchos lo necesitan. Y si no se lo dan, entonces todo eso se le va acumulando año tras año. Entonces llega un momento en que explota y explota como explotó en vez de esa situación. Porque a mí nadie me va a decir que un joven que esté en condiciones mentales normales va a cometer una atrocidad como esa. Es evidente de que es un joven que está perturbado, que le hacía falta algún tipo de orientación y que alguien falló, el sistema falló en cuanto a darle ese seguimiento y por eso son esas consecuencias de ese hecho tan lamentable y que además de ser ignorado en vida, también ignorado en la muerte. Así mismo, fue ignorado en vida y siguió siendo ignorado porque no se hizo con el propósito de déjame ver qué le pasa, vamos a ver en qué le podemos ayudar. Si no, este es un problema para la sociedad, vamos a quitarlo del medio. Entonces, como sigue por la misma temática también que sigue María Dominga, tenemos que tener mucho cuidado en decirle, hablar de los niños delante de ellos. Muchas veces estamos hablando dos adultos y el niño está allá y se piensa que ellos no están escuchando, pero están hablando de su papá y su mamá. Aunque usted vea que el papá es un ladrón y la mamá sea una prostituta, esa es su mamá. Y cuando usted está hablando de ellos, está lastimando el corazón de ese niño. Entonces eso lo pone más agresivo. Elaboran en su mente cosas que dicen, yo no soy igual, yo soy diferente. Entonces, hoy en día yo estoy trabajando en el área de educación especial con los niños con discapacidad y me he empeñado con mucho esmero en abrir aulas de apoyo. ¿Por qué el aula de apoyo? Porque en el aula de apoyo nosotros vamos a tomar esos niños que en el aula el docente
no lo soporta, es muy inquieto, tiene un problema cognitivo intelectual, problema cognitivo en matemáticas, muchísimas cosas. Pero ahí nosotros con una especialista, con una psicóloga PC para ello, entonces podemos seguir adelante. Vamos a buscarle la solución a ello. Nosotros estamos en la capacidad de ayudar a esos niños, pero nuestra capacidad de muchas veces la engavetamos. Muchas veces no la ponemos a brillar. Y una capacidad que nosotros tengamos, que nosotros tenemos, sirve más cuando usted la exhibe, cuando usted la elabora, cuando usted la pone en práctica con la población. No decir yo soy psicóloga clínica, yo soy sistémica, yo soy hipnoterapeuta, yo soy tengo una especialidad en educación especial. No, es ponerlo en acción. Yo soy de la persona que no hablo con mucha palabra así, rebuscada. Soy mayana, porque cuando hay situaciones, yo me gusta ir a la raíz. Y gracias al Señor he tenido muchos resultados. Ustedes Pero Julio ha hablado de registro. Y don Julio, si nosotros recordamos, hace unos años que apareció el famoso libro Medita, que era un registro anecdótico. Claro, era un material excelente, fue excelente. Lo que pasa es que también no se conjugó con el contexto. ¿Por qué? Porque un maestro habría que dedicarle a ese formulario, a ese libro, a ese registro muy importante, recogía todas las datas, recogía un poco toda la vivencia de un estudiante, pero que había que dedicarle tiempo. Y el maestro, con las 7 horas o las 6 horas y 8 horas pisada todos los días, no le daba, o sea, no tenía el tiempo establecido para ir llenando ese registro, aunque fuera una vez a la semana o interdiario. Pero lo que Julio ha planteado de llevar el registro, creo que eso es sumamente importante, porque si ese niño, y ojalá haya un registro como el CIGER, que esté ahí, que lo pueda manejar en una plataforma, porque si yo tengo un niño aquí, y casi siempre esos niños se mudan de escuela, porque ese niño hoy vive con su papá en Samaná y mañana vive en Higüey con la abuela. Entonces, si yo tengo un sistema de registro, como el que apunta y señala don Julio, tengo un sistema de registro, yo solamente tengo que buscar, no para juzgarlo, no para marcarlo, sino para dar el seguimiento adecuado que tiene que tener. Ya posiblemente comenzó de niño, pero hoy es un adolescente. Saber qué ha pasado con ese niño, cuál ha sido la atención, quién lo ha atendido, si lo han llevado a un especialista más, si solamente lo han atendido en el centro educativo. O sea, ese trabajo que tienen las orientadoras y psicólogas es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida, pero muy serio. No es que solamente yo voy a ver al niño cuando hace la pataleta en el curso o cuando hace algo y me lo llevan y ya lo hablé con él un ratito y vete para donde el director o vete al patio o tira la bola o que el profesor de educación física. No, es un registro y es una atención que tiene que ser una atención puntual y científica. No puede ser una atención esporádica que apareció, sino científica de la vida del niño. Tenemos que saber, bueno, desde cómo nació. Cuando uno ha estado con psicólogo, atendiendo a otra persona que ha acompañado, de la concepción de ese niño, tenemos que comenzar a trabajar desde su concepción hasta donde está ese joven, pero también un trabajo un poco sistémico. O sea, no solamente desde la escuela, sino que yo tengo que ver el entorno familiar. Si el niño ya está laborando, hay niños que están trabajando. Yo tengo que ir al entorno laboral donde ese niño está trabajando, porque no podemos negar de que no, hay niños que trabajan por muchísimas razones, no solamente porque lo obligue un padre, por muchas razones un niño. Hay niños que solo son autosostén. Hay niños que ellos mismos son los que tienen que buscar el dinero con el que van a alimentar, si van a vivir. Hay niños que viven solos en un cuartito o con un amigo o una amiga o una tía o una madrina. Entonces, ese registro del que señala doña Eduviges, yo creo que es sumamente importante un seguimiento riguroso y un seguimiento sistémico a esos niños, niñas y adolescentes
que tenemos que estar muy atentos a ellos. Sí, quería también añadirle, María Dominga, que esos niños que sacamos de la escuela son los que nos esperan en la esquina para atracar. Así es. Entonces, llevar ese registro, como usted dice, para ayudar, no para señalizar, para tener el dedo acusador, investigar de cuál es la vida del papá y la mamá. Ah, no, la mamá fue muerta por el papá. Para entonces después en el pasillo o comentarlo, no es para entonces. Si no está la mamá, usted ese apoyo, ese abrazo, ese cariño, ese decirle que tú estás bello y qué te pasa hoy, que te veo la carita así. Entonces, hay que tener vigilancia, hay que tener control en nuestros hijos, hay que estar mirando lo que ellos ven y qué anotan, mirar sus cuadernos. Yo me acuerdo una vez cuando mi niño estaba en segundo y en el curso empezaron a hacer unos dibujos y él lo hizo en su cuaderno, pero lo hizo en la primera portada. Cuando yo le voy a revisar su cuaderno que veo esto, yo digo, ¿está bien eso? Me dice, es para saber si es su hermano, porque ya él veía que en el curso estaban haciendo eso y se reían. Y yo dije, no vuelva a hacer eso, papi, porque otra gente lo ve y va a decir que tú eres un niño perverso, que mira lo que dibujaste. Entonces, muchas veces el niño hace cosas para ver nuestra reacción, pero entonces lo señalizamos, lo vamos ayudando a que se vayan creando como un monstruo. Y este niño Salvador, este joven, ya muerto, lamentablemente, que creció y posiblemente él no sabía, él era tartamudo. Dice que aparte de tartamudo, hacía como un respiro hacia adentro para seguir hablando. Vemos niños que cuando llegan a la escuela se quedan fuera. Y cuando yo paso, yo digo, mira cuántos muchachos fuera. Le han preguntado la causa porque llegaron tarde. En vez de estar ahí, debemos de tenerlo en un sitio, continuando la educación en ello, y preguntarle el por qué. Si es un niño como Salvador Ramos, no va a tener tiempo de explicar por qué llegó tarde, porque aparte de tartamudo, él sí que se suspendía hablando. Sí. Entonces y que tenía bullying en la escuela. Según dicen los reportes, tampoco se pudo graduar con sus compañeros. No se graduó con sus compañeros. Pero que dice por eso tenía un trabajito de poca monta para poder sobrevivir. Lo que Dominga siempre dice, si la escuela lo excluye, bueno, ¿qué le está dejando? Le deja las calles. Le deja las calles. Y así como Salvador Ramos, tenemos muchos Salvadores Ramos en República Dominicana. Escucho en estos días, allá en estos barrios marginados, la famosa banda de los menores. Pero oiga la palabra, de los menores. ¿Qué significa? Que son un grupo de jovencitos. De 10, 9, 11. Su líder, el famoso Bombo, que fue asesinado, 20 años. Hay que preguntar ¿a qué grado llegó el Bombo en las escuelas? Hay que ver, esa banda están estudiando, están en algún centro educativo. Aparte de, o sea, que si son los que atracan y dos cosas hacen, atracan y también defienden al sector, porque bajo protección. La pregunta es, si eso, como son menores, como le han apodado por la edad que tienen, están en la escuela, pertenecen a algún centro educativo. Si no están en la escuela, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, yo decía en estos días, mire, la delincuencia no se acaba usted asesinando a jóvenes. No. Usted mata a uno y luego surge el resentimiento incluso de algunos familiares. Lo que hacen es que le siguen el camino un asunto hasta de venganza. Entonces, hay que ir al fondo del problema, que es un problema social. Hay que ver qué ha hecho como Estado, qué ha hecho el Estado
no es asunto de política de presidente, sino el Estado. ¿Qué ha hecho el Estado? Por eso el grupo de jóvenes, para evitar de que lleguen a esa situación. De todas maneras, como dijimos al principio, primero hay que buscar las causas para ver las consecuencias. Si solamente nos vamos a ir a las consecuencias, todos los días vamos a tener que estar asesinando a un bombo, hoy, otro bombo mañana, y entonces esa sería una forma de nunca acabar con la delincuencia. Entonces, Julio, es así como usted dice, y yo voy a decir algo aquí un poquito, tal vez muy fuerte, y cuando nos referimos a Salvador Ramos y a otros, así como te ha dicho, en el contexto de República Dominicana, nosotros recordamos hace unos 6 años o 7, de la niña que mató uno ahí en la Escuela Panamá, y podemos señalar muchísimo aquí que han muerto en manos de otro compañero y eso, y lo que usted ha dicho. Es triste, pero nosotros, no hay nadie de nosotros posiblemente que no tenga una tía, una prima, una amiga que sabe que tiene un hijo en la calle. Y cuando escucha que mataron 3, ella se coloca los oídos en la noticia para ver si fue su hijo. Sí, y lo sabemos. Lo que pasa es que no, como que hemos perdido, no es que he perdido la sensibilidad, es que perdió como la fuerza, el arma, con qué ayudar, porque el tema no es, esa es la medida más fácil, don Julio, mátenlo. Esa es la más fácil de todas. La más fácil de todas las medidas es decir, cuando roben, mátalo. Tú no lo matas y es tu hijo y tú sabes que estás robando. Y es tu sobrino, es tu hijo, es tu nieto. Entonces, el tema está... Porque lo más fácil es matar el hijo del otro. Eso sí, es lo más fácil, el hijo del otro. Eso sí. Mandar o indicar a matar el hijo del otro. Ahora bien, la manera de cómo abordar ya esta situación cuesta dinero y cuesta un gran esfuerzo. Y cuesta desmontar muchos programas y muchas instituciones que están ahí. No basta poner la lista de saber que en el barrio tal son tantos. No es listar, es accionar. No es poner lista, es accionar. Y tenemos la experiencia. A la Guachupita y la Ciénega lo que le falta es el Club Héctor J. Díaz, que desapareció. ¿Dónde están esos clubes que hacían ese papel social con los jóvenes? Que ¿dónde están esos espacios donde podemos coger a estos muchachos? De recreación, donde salían, por ejemplo, el Club Héctor J. Díaz, donde dio incluso grandes deportistas. Ahora hay centros de internet, muchos centros de internet. Sí, mucha maquinita, muchos centros de internet, toda esa maquinita. Entonces, por eso le digo que la respuesta es costosa. ¿Cuántos estadios de béisbol tiene la Ciénega? ¿Cuántas canchas tiene? Pregunto, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuántos estadios de béisbol tiene Guachupita? ¿Cuántos clubes tiene? ¿Cuántos cines tenemos en los barrios, Julio? ¿Cuántos ¿Hay cines? cine? Sí. Esos clubes que hacían tanto bien. Entonces, ¿quién se encargó de eliminar? ¿Quién se encargó de eliminar esos clubes? El mismo sistema. Este sistema es tan verdugo que en un solo día asesinó a 5 jóvenes de esos clubes. En un solo día, en una sola noche. Por la labor cultural que llevaban. Y en vez de ser instituciones que el Estado debió de respaldarla y seguirla promoviendo. Al contrario, lo que hizo fue que la extinguieron. Porque en ese momento, don Julio, se vendió la idea de que esos jóvenes eran peligrosos para la sociedad. Los 5 jóvenes del Club Héctor J. Díaz asesinados en una sola noche. Sí. ¿Y no eran delincuentes? No. Pero se quisieron vender como eso porque eran jóvenes que eran las voces de lo que no salían a denunciar la injusticia de no tener. Ahora, Julio, yo le voy a decir, están acorralados muchas familias, no solamente jóvenes. Si en su casa no entran ni 1,000 pesos, no entran 10,000 pesos al mes, ahí no entra nada. Y ya no tienen tal vez ni siquiera la desgracia de la fundita o del bono que se le da gubernamental, que eso también es un veneno social. Entonces, si no tienen nada, como usted lo ha dicho, o sea, ¿dónde está la protección de la familia que la Constitución lo establece? La Constitución establece que cuando un niño nace tiene que tener la protección
de ese niño al nacer, con qué se va a alimentar, en qué tiempo. Entonces, eso tenemos que tener, pero no fundita, ni un bono, ni que me den 3,000 pesos para ir al supermercado, hacer una fila que no me da ni siquiera para la mitad de la semana. Es una protección social que mientras esa familia está desempleada, tiene la necesidad de básica cubierta. Ahora bien, esa familia comenzó a laborar, le propiciamos empleo, trabajo para que pueda mantener su familia. Entonces esa familia no tiene esa protección, se le va dando a otra familia que no la tenga. Porque es muy fácil ir a un medio, es muy fácil decirlo, y se puede, don Julio. Usted y yo sabemos que se puede, porque nosotros hasta el día de hoy tenemos esa conexión con esas organizaciones que están trabajando con esos niños que ya están en situación de calle, en situación de empleo, que están trabajando en los campos, que hay espacio. Pero ese espacio tiene que abrirse y no partidarizarlo de un color u otro, de partido, no. Todas esas personas que han tenido tantas experiencias, yo recuerdo que yo pertenecí a ONG por la infancia y eran 139 organizaciones que trabajaban por la niñez. Hoy esa gente tendrán de más de 40 años, pero están ahí. Yo incluso hoy en el mes de junio, regocijo magisterial, ahí en Boca Chica hay una altagraciana que se llama Denise Pichardo, que de verdad que yo creo que se ha apagado como una vela dando luz a esa población. Y como ella hay miles en el país. Señores, vamos a hacer, y hay autoridades que están ahí, lo saben. Entonces, vamos a unir esfuerzos, vamos a juntarnos. No son talleres solamente, eso es importante, pero no es dar talleres, es identificar desde la escuela cuántos niños salieron de la escuela que ya no están en los últimos 3 años, por ejemplo. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos adolescentes? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Y qué están haciendo? ¿Con quién se están juntando? Entonces, en otros países, yo no, es verdad que te diga, bueno, pero eso es otros países. ¿Saben cuántas personas hay en una comarca, como señalaba un periodista en un medio? Yo tengo que saber cuántas personas, cuántos adolescentes yo tengo. Y eso es fácil. Aquí hay un CIGER. Y eso usted lo sabe a través de Salud Pública y del Ministerio de Educación. ¿Cuántos jóvenes teníamos en la escuela y cuántos ya no están? Ahora, la pregunta es, ¿dónde están y qué están haciendo? Para poder ya concluir el programa, Eduvige, hagan un pequeño resumen y algunas recomendaciones para dejarla ahí como sí, tengo algo escrito, estaba escribiendo aquí, que dice que debemos de tratar de proteger a nuestros hijos, estimularlos a cosas adecuadas, apartarlos de lo que es inadecuado. Hay que hablar mucho con ellos y más aún escucharlos. A través de escucharlos y de hablar con ellos, nosotros estamos transmitiendo valores en ellos. De esta manera le transmitimos todo lo que nosotros queremos. Una infancia, debemos de tratar de que tengan una infancia pura, inocente y libre de sentimientos inapropiados. Debe ser un derecho, no un privilegio. ¿Entendido? Como padre, debemos tratarlo, pues es una época fundamental en su desarrollo. Es algo fundamental. Debemos de escuchar a nuestros hijos, debemos de escuchar a nuestros estudiantes, debemos de que si ellos se acercan y se asoman al área de orientación, a la dirección, a donde se son, debemos de escucharnos. Y cuando lo escuchamos y cuando hablamos con ellos, ahí estamos transmitiendo lo que nosotros queremos en ellos. Ellos lo van a recibir. Así que yo exhorto a toda madre que sean más vigilantes de sus hijos, a las escuelas, que acojamos a esos muchachos intranquilos, tímidos, porque todos los extremos no son buenos. Hay que ser equilibrado. Muchas veces tenemos estudiantes en esa forma, como Salvador Ramos, por tener padres muy psicorrígidos y también por tener padres muy permisivos. Entonces debe de haber un equilibrio. Debemos de tratar de entrarnos más a su mundo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Que el Señor le bendiga a todos y la clave de toda esta situación está
y la solución en buscar de Dios. Bien, quédese ahí, maestra, para conversemos ahí unos minutos, porque ahora es que se está conectando Fiordalisa Coma, que está con nosotros, y que María la ha invitado, así es que María, presente a su invitada. Bueno, Fiordalisa, de profesión maestra y quien también trabajó y ha estado muy cerca con jóvenes, como ha dicho doña Eduvigen, con jóvenes que muchas veces decidieron ya a la calle, pero Fior también hoy está ahí como una madre que vive en los Estados Unidos, y como estamos, el caso del joven Salvador Ramos es el caso como que tomamos base para hacer todas estas reflexiones, que esperamos que los cientos de maestros que no, y de la comunidad que se conectan con nosotros hoy puedan también opinar acerca de este tema de vida. Este es un tema de vida. Entonces, Fior nos podría contar un poquito por ejemplo, en esas escuelas, a veces se preguntan, cuando ese joven entró, ¿había seguridad? ¿Cómo ese joven penetró esa escuela y pudo hacer todo eso en un tiempo y no se pudo controlar? ¿Por dónde entró? ¿Qué pasó? Entonces, Fior, nos quedan unos minutos y te lo vamos a dar a ti para que tú también, de tu experiencia, tu vivencia, y yo sé ese gusanito que tú tienes de social, pueda compartirlo con Despertando al Magisterio, con cientos que se conectan con nosotros. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Desde cualquier lugar podemos aportar un granito de arena ante la situación que hoy nos aqueja a todos. Cuando pasan situaciones como esta, todos nos preguntamos qué debía hacer, qué no hice, qué debemos hacer. Y muchas veces derogamos en un sistema, derogamos en las autoridades. En este caso, en Estados Unidos, con la cuestión de las armas, pero no es tanto las armas, es qué estamos haciendo en casa, cómo estamos vigilando a nuestros hijos, cómo somos tan inmiscuidos en nuestros hijos. Me gusta una palabra de María Dominga que siempre decía, tenemos que meternos, ser entremetidos en el vecino, en el sobrino, en el primo. Entonces tenemos que estar siempre vigilantes. Y la situación que pasó aquí muy penosa, y muchas veces vemos al muchacho, a Salvador Ramos, como el monstruo. Pero ¿qué monstruo creamos? ¿Quién lo creó ese monstruo? ¿Quién creó ese monstruo? ¿Quién no vigiló ese chico? ¿Quién no escuchó? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada día. Y como decían ustedes, ser más vigilante de nuestro adolescente. Hoy un adolescente se tranca en una habitación y no sabemos qué está haciendo, con quién está hablando. Y a través de las redes hay personas con malas intenciones que lo están induciendo. Y la situación que pasó acá con relación a Salvador Ramos, aquí hay seguridad en la escuela, pero en esa situación que pasó allá, un pueblo pequeño a donde se conocían todos, donde se tenían todos confianza. Ese día hubo quizá un escape a donde había una actividad en esa escuela. Una maestra sale por la puerta trasera, entrar unos productos para la actividad, deja la puerta abierta. Cuando alcanza a ver joven con el rifle en la mano, trata de cerrar la puerta. Pero el niño ya conocía la escuela porque esa era su escuela. Y de ahí era su enojo de tanto bullying que recibió. Pero ¿quién escuchó a Salvador Ramos? ¿Quién lo escuchó? Es lo que queremos saber. ¿Quién lo guió? Viviendo con una abuelita que quizá no tiene acceso al internet, que quizá no tiene la fuerza ni los conocimientos tecnológicos para darle seguimiento a ese niño. Y lo dejaron solo. Entonces eso es lo que tenemos que hoy en día estar detrás de nuestros jóvenes, no soltarlo, ser más vigilante, revisarle, estar pendiente qué subió en las redes, qué no subió. Entonces, a veces decimos, ¿por qué creamos estos monstruos? Somos nosotros los responsables, y es un sistema, el papá, el mamá, el vecino, el maestro, somos todos. Entonces, cuando pasan estas situaciones, casi siempre se le quiere culpar, ay, el maestro no vigiló,
el maestro no estuvo atento, el maestro no le escuchó. El maestro está ahí, pero también pongamos nosotros nuestra parte. Sí, Fior. Bueno, Julio, usted tiene hoy la oportunidad de ver una persona que también un día encontró una persona, y esa fue usted, don Julio. Y de eso hablamos, de encontrar quién nos apoya, quién nos vincula. Alguien siempre nos pone la escalera y a veces hasta el ascensor. Nos pone la puerta del ascensor para subir. Sí, Entonces, por eso está usted delante ahí de Fior, quien es su conocida, que tal vez usted tal vez le puso ese ascensor en aquel momento. Y Fior, también las autoridades son responsables. El tema de las armas en República Dominicana, en todos los países, yo creo que ya hay una reflexión a nivel mundial. Sí, ya de hecho, perdón María, se ha tomado medidas aquí en el área de Nueva York, se ha tomado medidas. La gobernadora ha hecho unos cambios en las leyes de armas, se ha subido a 21 la edad promedio para tener esas armas. Han hecho unos cambios que realmente vamos a ver si dan resultados y esperemos que sí, van a dar. Hay dos cosas. Yo tengo que cuidar el alma de mi muchacho, el alma, esa alma herida que a veces para que no llegue el alma. Para que no llegue, para que yo no rompa tanto y deteriore tanto su alma, que él llegue a apretar un arma para matar. Entonces, porque en República Dominicana hay una situación, o sea, adolescentes por toda parte que andan que tienen una pistola. ¿De dónde la consiguió? ¿Dónde consiguió un arma? ¿Quién se la facilitó? ¿Con qué la compró? ¿Quién se la compró? Entonces también nosotros tenemos que tener ese control. Y esos son controles ya que ya se van de la familia, que ya se van de los líderes del barrio, sino son situaciones que ya tienen que ser situaciones de autoridades del país, de la nación. Entonces yo pienso que sí que tenemos, cada uno tiene una parte que hacer, y tú lo has dicho, Fiordalisa, cada cual tiene una parte. Entonces, vamos a revisarnos. Yo como madre, ¿qué estoy haciendo con los jóvenes? ¿Soy indiferente al niño de al frente, al delivery que me lleva? Yo sé lo que él está haciendo, quién es él, que entra a la cabeza todos los días en mi casa. Entonces, yo como docente, yo como psicóloga, como orientadora, como abuela, como madre, como directora del distrito, como ministro de educación, cada uno tiene que ver qué estoy haciendo y tomar, y que nos sirva de reflexión. Ese ha sido el objetivo, el propósito de esta mañana que yo quise hoy, martes, y que Julio no ha dado esa oportunidad, nuestro querido don Julio Batista, en este espacio de vida. Yo diría que sí, que le quería decir así como terminando, que es lo que estamos hablando en conjunto, que no es un derecho, tenemos que estar vigilando, ver los sentimientos de ellos, de ese delivery, de ese niño que está en la calle, de esos niños que nosotros tenemos contacto. Es un privilegio. No es, ¿cómo que dice? No es, debe ser un derecho, no un privilegio. El derecho de nosotros vigilar por ellos, el derecho de ver cómo va su crecimiento, cómo va su desarrollo. Nosotros tenemos que estar en eso. Y como dice María Dominga, meternos con ellos. Vamos a hacer metiche con nuestros muchachos. ¿Qué te está pasando? Si tenemos que acoger a esa familia y orientarles, porque muchas veces sucede por falta de conocimiento. Como dice la Biblia, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces esa familia vulnerable, vamos a llegar bien. Sí, tenemos a Julia Custodia, que ha escrito varias veces. Dice vamos Julia, a compartirlo. Buenos días, Julia y María Coma. Saludos para todos, la comunidad educativa. Es lamentable esa situación que se dan con algunos jóvenes y estudiantes. Razón. Es mucho lo que pueden hacer nuestros psicólogos educativos, pero se hace muy poco, ya que no se le da seguimiento, y por 5 minutos y ahí se queda. No le dan seguimiento y el estudiante sigue reincidiendo
en esas conductas inadecuadas y solo dicen, y continúa más adelante porque Julia en el día de hoy, como todos los días, sí, siempre escribe varias veces sobre el tema. Déjeme continuar ahí, Julio. Dice ella, es lamentable, pero la misma sociedad ha perdido la sensibilidad y se alegra del final de esa persona cuando son asesinadas. Están de acuerdo con que sean ejecutadas y es por la educación como una sociedad que recibe. Esa ha sido Julia, pero también Julio, vamos entonces, ya como el tiempo se está yendo, a darle un minutico más a Fior porque entró un poquito tarde para concluir y entonces agradecer a la gente que se han sintonizado y de verdad, claro, Julio, que están sintonizados. Tenemos muchos comentarios, pero en el día de hoy no tenemos como tiempo paralelo. Fior. Ok, con relación Dominga que decía darle continuidad cuando llevamos un muchacho porque está siendo asediado por bullying, dejamos esa situación en solamente en ellos. Cuando el muchacho sale afuera y no le damos continuidad a ese bullying que está haciendo ese niño y a ese bullying que está recibiendo ese niño, ellos toman la decisión y afuera. ¿Y qué pasa? Pasan muchas tragedias. Porque nos llevamos de la burocracia, que ya lo llevamos a una dirección, que ya lo aconsejamos. Pero ¿qué sigue después de ahí? ¿Qué sigue después de ahí? ¿Cómo le damos continuidad a que ese niño no vaya a una situación como fue Salvador Ramos? Que sí, lo departamos de la escuela, pero ahí él quedó con eso dentro y con todas esas frustraciones dentro que lo llevaron a una situación como la que lo llevó. Y es lamentable. Tenemos que ser más vigilantes, tenemos que ser más inmiscuidos en nuestros hijos, estar pendiente de ellos porque está solo, preguntarle cómo te sientes. Esa palabrita cuando ellos llegan, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Tenemos que ser más vigilantes y que las autoridades, a partir de esta lamentable tragedia que pasó en este lado del país, puede pasar en Dominicana también y en todos los ámbitos que pasa. Entonces, las acciones son las mismas en todos los países. Vigilar nuestros muchachos, ser más incluidos y exigirles a las autoridades que cumplan su parte, que hagan planes efectivos, donde los muchachos hoy en día, en vez de una sala de internet, estén en un deporte. En una biblioteca. Gracias por la invitación. Leí lo que decía Niurka y don Julio. Te lo voy a poner de nuevo para que lo lea, Domingo. Sí, dice, soy maestra y para conocer y poder muchas situaciones en mi estudiante estoy realizando una maestría en psicopedagogía y así poder ayudarlo con estrategia y técnicas acordes a esas situaciones presentadas en mi aula. Pero en función del orientador y el psicólogo del centro, realizar intervenciones a esos niños que presenten dificultades especiales de cualquier ámbito escolar y social. Igual don Julio, Perfecto Tejada, Nairobi Santana, han escrito muy parecido. Dice Perfecto, no existe una forma de terminar con la delincuencia, porque nosotros los dominicanos tenemos hijos sin control. No hay empleo, ni lo habrá. Las mercancías que usan los jóvenes son muy caras y además también que se acompañan de otras sustancias. Se puede teorizar mucho sin llegar a muchos problemas serios. Los muchachos también teniendo hijos, sí. Eso también es otra situación. Sí. Dice Ana Reyes, buenos días, doña María Dominga, doña Eduviges y don Julio Batista. Y Fiol también, te saludo yo. Desde el distrito 1502, tremendo equipo se ha formado para orientarnos en este bello andar de educar. Qué bueno, Ana Reyes. Eso es lo que queremos, que los distritos hagan los equipos, pero que los orientadores y los psicólogos no son ni de distrito ni de regional, son del país. Júntense y hagan propuestas, todos juntos. Dice Nairobi, usted me busca confesor, muy importante este tema que tanto nos afecta. Cada joven caído es como semilla sembrada en tierra la delincuencia. Así es. Yo tengo aquí a Yosanli Santana, no sé si usted la tiene ahí, don Julio, que ha escrito también algo muy interesante.
Dice, se me perdió yo ahora, Nairobi. También está Nairobi, que dice, ahí está el detalle. Muchos hombres y mujeres solo tienen hijos para decir que tengo hijos, pero no saben la responsabilidad que conlleva tener los hijos. Pero también nosotros ya hemos dicho del tema de la sociedad. Julia Custodia, confesor. Espinosa Paola, buen día. No sé si sean todos los centros educativos, pero la mayoría tienen orientadores sentados en su área, que el maestro con un sinnúmero de situaciones tiene que asumir prácticamente su labor. No debieran sacar al orientador de las aulas. Esa es mi opinión. Muy bien, pero tiene que ser un trabajo de conjunto, Paola. Es un trabajo de todo. Dice, bueno, ya usted leyó a Julia Custodia, dice también el gobierno debe implementar las políticas que vayan a ayudar a la educación de esos jóvenes, ya que muchos de ellos no tienen la posibilidad de integrarse ni recibir armas y herramientas que le ayuden a tener una mejor educación o una mejor calidad de vida. Ayudar a esas madres solteras que han quedado al cuidado de sus hijos, teniendo que trabajar y dejarlo a cargo de algún familiar o amigo. Y ahí donde está el problema. Pues esos niños corren riesgo de maltrato físico, emocional y hasta sexual. Julia, así, eso es lo que hemos dicho, que el Estado y la Constitución lo ampara, tienen la responsabilidad del apoyo, del sustento de la familia. Gracias. Bueno, gracias Día, gracias Edwige, gracias Fior, a los amigos que nos han escrito por este interesante programa. Debo terminar diciendo que este problema tampoco no se va a resolver echándole la culpa al otro, que este es un trabajo que necesita la colaboración de todos, de la familia, de la escuela, del Estado, del vecino, y que cuando usted tiene un círculo, el círculo rompe por la parte donde es más débil. Entonces ahí es que está la debilidad o la fortaleza de ese círculo. Y si cada uno comenzamos a tirarle la pelota al otro y a acusar de que el otro realiza o no su trabajo, entonces todos los días vamos a tener un nuevo Salvador Ramos en Estados Unidos, o un bombo o una banda de menores en la República Dominicana. Este es un trabajo de todos y de todas. No es solamente echar la culpa al Estado o al psicólogo o a la escuela o al papá que tiene un muchacho y solamente lo engendra y lo deja, lo tira a la calle. Eso quiere decir que el problema es multifactorial, y como es multifactorial, así es que debemos también así debe ser la respuesta. Entre todos y entre todos. La respuesta es colectiva, no es individual. Y la respuesta es cada quien cumpliendo con lo que le corresponde, no mirando la parte del otro y acusando al otro de que no cumple con su trabajo. Porque si es así, en nada vamos a contribuir. Gracias. Don Julio Máximo, en el mes del regocijo magisterial, quiere saludar a su maestra María Barba de Morales, mi maestra en el Liceo Ramón Emilio Jiménez. Y con esa maestra vamos felicitando al magisterio en nuestro país por ser el mes del regocijo magisterial, el mes de julio. Gracias, don Julio, porque este espacio, Dios ha iluminado de tener este espacio y tener hoy estas invitadas de profesionales y de experiencia. Parece que vamos a tener que hacer otro programa más para seguir analizando. Espero que Edwige no me dejen. Doña Sobeida ya me dijo que quiere estar en este tema. Bueno, Sobeida también, sí, es un tema interesante. Así es que, nada, seguiremos analizándolo en otra ocasión. Feliz resto del día para todos. Buen día para todos. Gracias por todo.